Y justamente hablando del Derecha Fest, ahora vamos a pasar a esta charla, a este discurso que dio Nicolás Márquez hace unos días atrás, una Me semana atrás, en el interesaba hablar de Derecha Perón Fest en porque Argentina. durante 80 años la Argentina tenía una mentalidad. Se cambió una mentalidad. El peronismo cambió una mentalidad. Cambió la mentalidad del trabajo y del esfuerzo por la mentalidad de la demanda. Se generaron innumerables marchas para dar la falsa sensación de disconformidad popular y social. Las marchas LGBT, las marchas de los ancianos, las marchas por el Garrahan, la marcha de los universitarios, que además son todas iguales. Marchan los trotskistas con la bandera de Palestina al lado de la marcha, al lado de los homosexuales, con la bandera gay, en donde precisamente en Palestina los gays los asesinan. Marchan las madres de los guerrilleros al lado de los gordos de la CGT, que son los herederos de la AAA que mataban a los guerrilleros. Era un verdadero tren fantasma, el asunto era acumular, era sumar. Bueno, gracias a todos los que están aquí en vivo, gracias a todos los que dejan sus comentarios aquí por el chat. Un saludo grande para todos, espero que anden muy bien y bueno, vamos a ver, como les dije, a Nicolás Márquez en el Derecha Fest que se hizo la semana pasada aquí en Argentina. Por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Valerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. A la patria, y no hay nada más argentino, nadie argentino es hispano que la izquierda. Él no lo haría, él no traería la bandera de Palestina, traerían otra bandera. Es más, bájame la música un toque. Es más, ustedes vieron que la izquierda nos dice antipatrias a nosotros. Pero no hay nada más antipatria que un diputado que se dice argentino y vota, o no, que jura por la bandera de Palestina. Bueno, hoy escuchamos gente hablando de patria, de familia, de valores, de cosas que realmente la izquierda detesta la familia. Y ahora, nuestro próximo orador es una persona que reivindica la familia, la patria, la tradición, lo que está bien en el mundo. Y además me dice muy amigo de Velázquez, creo. Dice por ahí. El facho más facho. Que diga facho. El que más lágrimas de boca junta. Y la ultraderecha de Argentina. Y del mundo, Nicolás Márquez. ¿Cómo le va? Muchas gracias por toda la paciencia, por toda la paciencia. Falta poco, estamos en la última instancia. Miren, qué barbaridad, qué mejor manera de festejar lo que ocurrió el domingo, ¿no? Que con una celebración. Vamos a... ¿Quién? Corría el año 42 y en la gloriosa época conservadora éramos la sexta potencia mundial y Colin Clark, premio Nobel, vaticinaba que Argentina iba a disputar la supremacía con Estados Unidos. Lo que no previó es un golpe de Estado de inspiración nazi-fascista que dio origen al tirano Juan Perón. Pero eso, más allá del episodio histórico, lo importante para mí es que Perón y el peronismo generó un cambio de época, un cambio de mentalidad. Perón, de hecho, es el único personaje que yo reconozco en la historia que después de 50 años de muerto sigue concentrando millones de peronistas. No pasó con Sarmiento, no pasó con Rosa, no pasó con Pellegrini, no pasó con Roca, no pasó con Irigoyen. 50 años después seguimos padeciendo a millones de peronistas. Cambió una mentalidad que lo trascendió a él en vida, pero cambió una mentalidad que trascendió al partido político peronista, porque el peronismo, en sus diferentes versiones, existe oficialmente en el partido que él creó, pero luego existió en el resto de los partidos de la comunidad, sean gobiernos civiles o gobiernos militares. Todos gobernaron mal, porque efectivamente, de una manera u otra, matices al margen, conservaron la misma matriz. Y los militares que hoy están injustamente encarcelados, no están encarcelados porque se gobernó mal, porque gobernaron mal. Están encarcelados por los que hicieron bien, haberle ganado la guerra al terrorismo marxista. En juicios paródicos con jueces y fiscales prevaricadores. Y ya que los ñoños republicanos son tan cuidadosos de las formas, la institucionalidad y la constitución, sería bueno que
Martín Lustó, cuyo padre fue un secretario de Estado durante el gobierno de Videla, con los 310 radicales que gobernaron durante el gobierno de Videla, pidan y clamen a la justicia que juzgue con la ley en la mano y no con la ideología. Lo mismo le cabe al fallido candidato Paulón, que en mi ciudad gobernó el socialismo en ese mismo periodo, o a las 192 intendencias que hubo durante el gobierno militar en manos del peronismo. Se hacen todos los idiotas, pero cuando el país estaba prendido fuego, todos, sin excepción alguna, incluido el Partido Comunista, fueron a golpear los cuarteles y ahora se hacen los distraídos, se hacen los idiotas, se hacen los tarados y no quieren asumir las responsabilidades, precisamente que a ellos les cabe por haber precisamente fracasado en sus políticas de gobierno y haber delegado el poder para luego llevar a quienes le delegaron ese poder, llevarlos al banquillo de los acusados. Yo sé que hay mucha gente que los va a visitar, así que toda mi solidaridad. Ahora, me interesaba hablar de Perón porque durante 80 años la Argentina tenía una mentalidad. Se cambió una mentalidad. El peronismo cambió una mentalidad. Cambió la mentalidad del trabajo y del esfuerzo por la mentalidad de la demanda. Antes, la cultura del esfuerzo era una cuestión donde venían y bajaban de los barcos a sabiendas de que había que hacer un esfuerzo para obtener un objetivo. Y el peronismo cambió esa cultura por la cultura de la demanda, por la cultura del Estado paternalista que me tiene que solucionar absolutamente todo. Entonces, eso forjó una pereza sociológica y la idolatría del Estado, que no es ni más ni menos que un conjunto gigantesco de burócratas que viven a expensas de lo que queda de la propiedad privada y de los sectores productivos. Y entonces, dentro de ese contexto, me interesaba, estoy buscando el PowerPoint, que está... Esto ha sido durante décadas un negocio gigantesco para muchos sectores que se empezaron a quedar fuera del negocio al servicio propio, a expensas de los demás, de los pobres, de los jubilados, de los discapacitados, a quienes en los últimos tiempos dijeron representar, los mismos que nos empobrecieron. Y estuvimos padeciendo un acoso coordinado en donde el periodismo que se quedó sin pauta, los empresarios que se quedaron sin contubernio con licitaciones turbias con el Estado y sus amigos del gobierno, en donde el Congreso dejó de ayudar para generar un acoso brutal y poner en riesgo el equilibrio fiscal en aras de propósitos caritativos para ayudar a los sectores que ellos siempre empobrecieron. Y los gobernadores dialoguistas armaron un partido para aislar al gobierno y todo confluyó de manera concomitante para que el país volara por el aire y en 2 años un presidente que con 30 y pico de diputados y 7 senadores no pudiese aguantar semejante aluvión, donde además se generaron innumerables marchas para dar la falsa sensación de disconformidad popular y social. Las marchas LGBT, las marchas de los ancianos, las marchas por el Garrahan, la marcha de los universitarios, que además son todas iguales. Marchan los trotskistas con la bandera de Palestina al lado de la marcha, al lado de los homosexuales, con la bandera gay, en donde precisamente en Palestina los gays los asesinan. Marchan las madres de los guerrilleros al lado de los gordos de la CGT, que son los herederos de la AAA que mataban a los guerrilleros. Era un verdadero tren fantasma, el asunto era acumular, era sumar. Era dar una falsa sensación de malestar popular, era dar una falsa sensación de disconformidad. El acoso fue coordinado, fue planteado. El objetivo era el helicóptero. El objetivo era el helicóptero. ¿Y saben qué frenó el helicóptero? ¿Saben quién salvó la desestabilización y la intentona golpista? El pueblo, la inmensa mayoría del pueblo. Eso es lo que ocurrió el domingo. A todos estos parásitos, a todos estos parásitos, le digo a su merecido, le digo a su merecido. Tengan en cuenta, como decía, claro, era otra época, cuando había papas de verdad y curas de verdad. A mí me han dicho, ¿por qué hay evangélicos acá? Bueno, son grandes amigos y aliados, pero ¿por qué no hay un sacerdote? Porque ninguno se anima, y lo digo como católico, con vergüenza, ninguno se anima a subirse acá. No, esto es ideológico, esto es político, me va a retar el obispo. Es la iglesia que tenemos. Pero Pío II se distinguía muy bien entre la masa y el pueblo. En el año 44, en la Navidad, en un mensaje dirigido al patriciado y a la nobleza romana,
distingue entre la masa y el pueblo. ¿Y la masa qué es? Es una multitud, según Pío XII, amorfa e inerte. No tiene personalidad, no tiene autonomía, no tiene fuerza propia, no tiene valor intrínseco. Es un masacote de zombies que solamente se movilizan en la medida en que son impulsados por un demagogo, por un plan social humillante, por el puntero de migrante que te incentiva con alguna limosna y te hace permanecer en el marco de una miseria entretenida o confortable. Esa masa se moviliza solamente de esa manera, por impulsos exógenos. ¿Qué diferencia tiene con el pueblo? El pueblo tiene autonomía, se moviliza por sí. Y eso es lo que pasó el domingo. La masa sacó lo que pudo dentro de los aparatos que desde fuera los incentivaron y los movilizaron y los acarrearon como ciegos a misa humillantemente a cambio de alguna limosna prebentaria. Pero lo que surgió fue el aluvión de votos de la gente que de manera autónoma, de manera voluntaria, de manera consciente salió de la comodidad de sus casas y fue a frenar el riesgo de que estos sinvergüenzas vuelvan al poder. En suma, el pueblo le ganó a la masa. Los argentinos de bien le ganamos al parasitismo. Tengo un problema. Yo mismo no me entiendo la letra. No es un problema de vista, es un problema de caligrafía. Pero ¿por qué ha pasado lo que ha ocurrido en Argentina? Estamos en un cambio de época. Esa es la gran similitud, la única que tiene Milei con Perón, que ha generado un cambio de época y un cambio de mentalidad. Yo con 50 años, la política me interesa desde siempre. Y yo recuerdo que sectores que pensaban así solamente se circunscribían a partidos políticos de élites, con apellidos tradicionales, clubes exclusivos, y bueno, lograban una cantidad de votos de consideración, pero sin ninguna posibilidad de llegar al poder y transformar la realidad. Me acuerdo cuando la UCD llenó River Plate, que no era fácil, era una lluvia brutal, yo era muy chico, yo no fui, y había un chiste que decía que dentro de la cancha de River había 50.000 personas y fuera de la cancha de River había 50.000 autos con choferes. Claro, de esa manera llegabas a un sector, pero no al trabajador, no al laburante, no al que se quiere esforzar, no a las clases populares. Milei ha generado un cambio demográfico, un cambio social, un cambio cultural. Lo que antes era una ideología perteneciente a élites pequeñas, de hombres grandes, ahora es una ideología de jóvenes, trabajadores y masiva en términos cuantitativos. Para tal fin hay que dar la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Es un esfuerzo persuasivo, discursivo, que lo que busca es convocar, convencer, desarmar los argumentos de nuestros enemigos, llegar a la mayor cantidad de gente posible con todas las herramientas de las que disponemos. Pero luego, cuando podemos lograr obtener masivamente un consenso, una adhesión, una persuasión colectiva de consideración política, falta lo otro. Falta un partido político que sea coincidente con las ideas de ese sector poblacional al cual se logró llegar. O sea, había que saltar de la batalla cultural a la batalla electoral. Y esa batalla doblemente la ganó Milei. Es un caso, para los que lo subestiman, extraordinario. En 2 años de militancia política que no era su métier, que no tenía experiencia, compitiendo contra políticos que llevaban 30, 40 años de profesión parasitaria, en 2 años llegó a ser presidente. Díganme en la historia dónde hay algo así. Y ahora ha sido ratificado en el poder por el pueblo sano de la argentinidad. Entonces, la batalla cultural y la batalla electoral van de la mano. Si no damos batalla cultural, no persuadimos y tenemos un partido con pocos votos. Y si no damos batalla electoral, no tenemos un partido que nos represente y terminamos votando por el sector menos despreciable, menos repugnante, lo que conocemos como el centrismo amarillo, que afortunadamente me parece que han aprendido la lección y bienvenidos. Bienvenidos. Pero para dar la batalla cultural hay que formarse, hay que cultivarse, hay que leer. Si no, ¿qué batalla vamos a dar si no tenemos nosotros un argumento sustantivo para persuadir? Por eso, ahora tenemos una mega editorial cuyos libros son distribuidos en todas las librerías del país, encargándose
de que en las librerías, siempre hegemonizadas por el error izquierdizante, hoy tengamos un muy fuerte contrapeso. Y eso es Hojas del Sur. Y que, dicho sea de paso, son los que organizaron este encuentro. Dentro de los muchos libros que hay para comprar, yo les pido enfáticamente primero compren los míos. Porque todo lo recaudado, y esto no es broma, hay un escribano público, todo lo recaudado va a ser donado a la Fundación Haga Feliz a Márquez. Cuando en el año 2023, en las elecciones generales, Milei pierde 37-30 contra Sergio Massa, candidato que, según audios de público conocimiento, de carácter privado, pero son de público conocimiento, Cristina Kirchner le dijo a su mano derecha Parrini que Massa tenía vínculos con el narcotráfico, ya que tanto les importa a los peronistas el asunto. En ese momento, Milei habló de la tabula rasa. ¿Qué significaba la tabula rasa? Sumar a todos los sectores. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan pensado, no importa de dónde vengan. Lo importante es ahora que se sumen a dar la batalla por la pelea en favor de las ideas que han hecho próspero al mundo. La vida, la libertad y la propiedad. Entonces, es muy interesante porque yo sé que hubo muchos cuestionamientos en torno a ciertos armados políticos en donde había sectores peronistas, ambientes peronistas. Pero les voy a contar una pequeña historia, muy breve, una anécdota. Cuando cae el hitlerismo en 1945 y Alemania se tiene que recomponer, el presidente de la época era Konrad Adenauer, un estadista notable, y su ministro de Economía, Ludwig Erhard, un ícono de la Escuela Austríaca de Economía. Se generó realmente un despegue económico tan brutal que se conoció como milagro alemán. ¿Saben de dónde provenían los ministros, los secretarios, diputados y muchos funcionarios de Konrad Adenauer? Del gobierno anterior. Habían sido nazis. ¿Y cómo es eso? Y si el 90% votó por Hitler. No estoy comparando a Hitler con Perón. Digo, Argentina es peronista. O ha tenido una tradición peronista. Entonces, vamos a construir a Argentina con los argentinos. No podemos clonar o fabricar argentinos inexistentes. Y los necesitamos en todos lados, en tanto y en cuanto hayan abdicado de su error anterior y ahora se sumen a las fuerzas del cielo y a las ideas de la libertad. Entonces, no seamos prejuiciosos en tanto y en cuanto esos que en algún momento de su vida militaron en el error, ahora se hayan pasado a las filas que corresponden. Y además, fue políticamente conveniente. Miren, La Matanza, lugares incluso donde no entra la policía. Y lo digo con cariño, el afecto de un amigo, de toda la vida que quiero mucho. ¿Ustedes creen que para ir a La Matanza, si hubiésemos mandado a Bertie Venegas Lynch, los iba a convencer de las ideas de Rothbard, o de su padre, o de otros íconos? No, necesitábamos gente para dar pelea en el terreno donde hay usos, costumbres, hábitos, problemas, donde se conozca las necesidades elementales. ¿Quiénes venden droga? ¿Qué rol cumple ahí la policía? ¿Qué rol cumplen los punteros? ¿Quién financia esto? ¿Quién financia lo otro? ¿Cuáles son? Etcétera. Entonces necesitábamos dar la batalla con quienes conocieran efectivamente esa idiosincrasia, ese territorio, esa mentalidad que viene de antaño. ¿Con quién íbamos entonces a competir? ¿A quién íbamos a persuadir? ¿Con un militante que juega al golf en el Jockey Club, que me parece fantástico? Le íbamos a mandar a Ciudad Evita a juntar votos. Pero por favor, lo digo, yo mismo no podría haber convencido a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos de gente que conozca el terreno, aún proveniendo de otros sectores, a condición de que ahora sí sean leales al proyecto y abdiquen de las ideas que empobrecieron y arruinaron la Argentina. Entonces, como yo soy pincha y bilardista, yo mido las cosas por el resultado, inclusive con jugadas o con jugadores que a lo mejor no me gustan, pero el resultado confirmó que los aplastamos. Entonces, sería un acto de injusticia no reconocerle a Karina y a Santiago Caputo el haber sido los armadores de la rotunda camisa que le dimos a este
con todas las impurezas que puede llegar a haber en la política práctica en un país tan complicado como la Argentina, en un gobierno que no tiene un intendente, o que tiene algunos que venían ya de administraciones de otro signo, y que no tiene una sola provincia. ¿Con quién íbamos a dar esa batalla? A mí también hay dirigentes que no me gustan, pero prefiero priorizar los 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza con este gobierno. Algunos dicen, esto no defiende la libertad, este espacio no defiende la libertad. Es verticalista la libertad, avanza. Yo no estoy ni afiliado, ¿eh? Vamos a ver, acá hay una confusión enorme. Un partido es una organización de voluntades a los cuales uno se afilia y milita voluntariamente, valga la redundancia. Y si no está de acuerdo, no le gusta, se arma un ateneo de purismo y tiene toda la libertad de tener su tanque de pensamiento y discutir el sexo de los ángeles. Ahora, en el ejercicio, eso es una organización privada, un partido político. En el ejercicio del poder político del gobernante, de Milei como jefe de Estado, nunca hubo tanta libertad dentro de las limitaciones que él tiene y del desastre que ha sido heredado, que hasta la prensa, que le insulta sin mesura, porque se quedó sin la pauta del dinero que le sacábamos a los pobres para mantener a estos operadores, nunca hubo tanta libertad para decir las cosas que uno quiere, que uno siente, libertad sexual, libertad religiosa, libertad política, libertad ideológica, nunca la hubo y nadie es sancionado por ello. Como dijo Valerini, no tenemos INADI, no tenemos persecución judicial, a pesar de que tenemos a los jueces heredados de los gobiernos anteriores. Hay una confusión enorme entre el manejo de un partido político que tiene sus propias normas y el que le gusta milita y el que no lo haga, de cómo es Milei respecto de su rol como jefe de Estado. Dicho esto, se lo critica mucho a Milei por actitudes que tiene, por políticas que lleva adelante y que son las que prometió. O sea, se le critica por hacer cosas que prometió en campaña. Entonces, si hay alguien que no está de acuerdo y tiene un cargo público y está en desacuerdo en que Milei cumpla lo que prometió en campaña, que renuncie a su cargo. Pero para renunciar a un cargo político, con todos los beneficios que eso conlleva, hay que tener dignidad. Y no todo el mundo tiene dignidad. ¿No es así, Victoria Villarreal? Y mientras la izquierda se reúne en el Foro de San Pablo, se rearma en el Foro Económico Social, se rearma en el Grupo de Puebla con todos sus sectores y nosotros hacemos lo propio, de repente nos encontramos con que también hay traidores en el ámbito internacional. La CIPAC mexicana es un lamentable ejemplo de un país tan querido por mí, que tantas veces he visitado y que tan bien me han tratado. Pero ¿saben quién fundó la CIPAC? En el año 74, ese enorme presidente norteamericano que fue Ronald Reagan. Entonces, ¿no les parece que un país tan grande como México, cuna de la hispanidad, con 150 millones de hispanohablantes, no merece tener un representante de Ronald Reagan bastante más lúcido que un actorcito de telenovelas y que lo único que se le ha conocido en los últimos años es su vida en concubinato con Ricky Martin? Ningún prejuicio. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero para tener determinados cargos y determinadas responsabilidades hay que tener pergaminos, reputación, sea académica, política, personal, etc. Lo digo esto porque acaba de ser suspendida la CIPAC después de los notorios papelones y exabruptos que hizo el ex galán Eduardo Verástegui. En el orden local, sería muy bueno que también ciertos sectores de la oposición antimileísta que vive obsesionada con la guerra en Medio Oriente se unan. Yo, por ejemplo, uniría a los nazis con los trotskistas en un mismo partido político y armaría un frente que se llame Unión por Jamás. Ahí tienen puntos de contacto, tienen puntos en común. Finalmente, y en consonancia con lo que dijo el presidente después de la paliza que le dimos al enemigo kirchnerista el domingo pasado,
que le dio el pueblo a la patria subsidiada, a la patria prebendaria, al partido del Estado. En la medida en que nos levantemos a votar como lo hicimos, no vuelven más. Pero Milei, en lugar de salir vociferante con el estilo que todos le conocemos, dio un discurso de aplauso, de estadista superador. Llamó al diálogo, a la concordia con los diputados de otros sectores, con los senadores de otros sectores, con gobernadores razonables, para poder, en los 2 años que queda de este primer gobierno suyo, completar las reformas. Y para tal fin, eventos como estos sirven para que nosotros forjemos, celebremos, nos conozcamos, nos abracemos, compremos libros, nos tomemos un refrigerio, compartamos un momento, nos saquemos fotos, hagamos una gran celebración de lo que ocurrió. Pero tengamos en cuenta que la Argentina la tenemos que sacar entre todos los sectores razonables del país, por eso fue un gran discurso. Como decía San Agustín, en lo esencial, unidad, y en lo demás, libertad. Y hay que ser intransigente en aquello que es esencial y transigente en aquello que es accidental. Por eso me despido con una frase de San José María de Escrivá de Balaguer, que decía: cuando un hombre transige en cuestiones de honra, moral y fe, ese hombre es un hombre sin honra, sin moral y sin fe. Gracias por haber aguantado todo el año con nosotros. Bueno, hasta acá con la participación de Nicolás Márquez en el Derecha Fest la semana pasada aquí en Argentina. Vimos que estuvo en el Festival de la Libertad y también en el Derecha Fest. Ahora vamos a seguir con más de esta maratón de Nicolás Márquez.